Estemos listos, amén. Bueno, amén. Le damos la bienvenida también, cordial bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través de las redes sociales, en cualquier parte del mundo. Gracias a Dios que tenemos la tecnología ahora. Si estuviera el apóstol Pablo, ya hubiera evangelizado a medio mundo también, amén. Así es de que vamos a leer la primera carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro. Y nuestro texto base va a ser primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Y quiero que ponga mucha atención. Si usted quiere tomar notas, es importante, porque estos estudios sirven para ir avanzando en la vida cristiana, para ir avanzando en lo que viene siendo la formación del creyente. La formación del creyente, hermano, significa que tenemos que tener una espina dorsal espiritual bien fundamentada en Cristo para que podamos caminar derechitos y podamos tener, hermano, una vida de felicidad, de paz. Primera de Pedro 4:10. Amén. ¿Cuántos han traído un ejemplar como este? Qué bueno. Porque el día que se vaya el internet ya no va a servir y tenemos que usar la Biblia tradicional. Amén. Capítulo 4 de Primera de Pedro. Entonces, el tema es la mayordomía cristiana en los dones y talentos. Ahorita vamos a ver cuántos de nosotros tenemos algunos talentos que vamos a mencionar, algunos dones que nos han dado por medio de Dios también. Y así vamos a leer. Entonces leemos la palabra del Señor, capítulo 4, verso 10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero repito, para el hermano Phil, 1 Peter chapter 4, verse 10, dice, cada uno de nosotros, según el don que ha recibido, ministrelo, no lo entierre. No dice así, pero no lo entierre, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos, por favor? Y también le damos la bienvenida a algunos hermanos, también la hermana, ¿me dijo cómo se llamaba? Mayra, tenemos otra Mayra aquí, mire, una tocaya también suya, mire. Tenemos dos Mayras, amén. Qué bueno que nos visitan, qué bueno, es algo muy de gran, hermano, alegría, porque, y también a nuestra hermana Flor, perdón, se me pasó hermana Flor también ahí, saluda a la hermana Flor también. Y Phil también, we have Phil in the house. So Phil, we have Phil también. So, tenemos aquí multiforme, diferentes nacionalidades también. Así de que, ponga atención aquí al frente, porque vamos a ir, hermano, hablando acerca de lo que hemos estado hablando desde hace 3 semanas. La semana pasada, ¿cuántos se recuerdan de lo que fue el tema? ¿Se recuerdan? ¿Cuántos se recuerdan? A ver. ¿Ah? El tiempo que Dios te da. ¿En qué lo ocupas? Eso fue la semana pasada. Entonces, hoy toca hablar acerca de ese tiempo que Dios nos da, también que es de Él, lo tenemos que ocupar en estos dones y talentos que Dios nos ha dado, también prestados. Son prestados, amén. Y queremos que como iglesia podamos utilizarlos al máximo. Podamos, hermano, dar uso de esos talentos y esos dones que Dios en su gran misericordia nos ha dado desde que hemos nacido, desde que Dios nos ha, hermano, traído a este mundo. Entonces, el tiempo es algo también que ya lo tocamos, que es muy importante y que necesitamos también tener mucho tiempo para dar ese ancho en los dones y talentos. Bueno, entonces la mayordomía cristiana en los dones y talentos es un principio bíblico fundamental que es, hermano, de mucha importancia para el creyente. Le voy a decir por qué. Porque, hermanos, nosotros como hijos de Dios ahora tenemos que dar lo que Dios nos ha prestado temporalmente, las habilidades naturales que son talentos. Hay mucha gente que tiene el talento de, vamos a decirlo así, de tocar la guitarra. Hay gente que dice, cuando yo, hermano, he visto personas que empiezan a tocar la guitarra, no leen ninguna nota ni nada y tienen un talento muy grande en tocar la guitarra, ¿sí o no? Y es natural, es algo que, hermano, les ha sido dados por medio de la gracia de Dios también. Es un talento. Hay personas también que tienen talento, hermano, quizás para hacer mecánica. Bueno, son tremendos en la mecánica. Y no estudiaron nada de mecánica. O hay personas que tienen talento también en la cocina
y no estudiaron tampoco gastronomía. Entonces, todas esas cosas, hermano, cuando llegamos a los pies de Cristo, es importante, hermano, que sepamos que Dios nos las haya confiado, esas cosas, esos talentos naturales, como mayordomos y administradores responsables, para que, hermano, los llevemos y los gestionemos de una manera con fidelidad, con gratitud y con propósito. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No para el beneficio egoísta de nosotros, no para, hermano, solamente tenerlo nosotros, sino para darlo a los demás, para ayudar a los demás, para que la iglesia del Señor avance y podamos, hermano, encontrar y podamos alcanzar al perdido, porque hay muchos perdidos, pero si nosotros todos nos ponemos hermano, a poner nuestros talentos en las manos de Dios, la iglesia del Señor en el área de la bahía avanzará. Pero tenemos que disponer nuestro corazón, tenemos, hermano, que glorificar a Dios, edificar la iglesia y servir a los demás. Ese es lo importante en los talentos. Entonces, servir a Dios en la mayordomía de los talentos no es opcional. No es opcional. ¿Ustedes creen que para el apóstol Pablo, cuando él se convirtió, el servir era casi, de una manera, no lo voy a decir así, pero era algo, era un llamado al servicio el apóstol Pablo? ¿Cuántos se recuerdan de la experiencia de la conversión del apóstol Pablo en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles? Cuando dice que él iba en camino a Damasco, dice que iba con amenazas, con ganas de destruir a los cristianos, que ya lo tenían hasta el copete, ya lo tenían harto porque andaban hablando mucho los aleluyas por ahí. Y hoy se están dando las mismas cosas, hermano, nomás que no hemos todavía empleado hermano, ese talento, ese don que Dios nos ha dado para expandir el reino de los cielos. El apóstol Pablo dice que él iba antes como Saulo, y dice que él iba en camino a destruir a algunos creyentes que estaban en contra de las creencias que él tenía, como un judío, hermano, radical, un judío que tenía muchas cosas diferentes a los cristianos, pero nunca se imaginó, escuche bien, que se iba a encontrar con el Hijo de Dios. Y así pasa, nosotros quizás hacemos y deshacemos y hacemos cosas y no queremos tener nada, pero cuando el Señor, hermano, se cruza en nuestro camino, la vida cambia. ¿A cuánto les ha cambiado la vida? Cuando Jesús, hermano, se atraviesa nuestras vidas ya no son iguales, ya no. Nuestras vidas cambian, y por eso la vida de Saulo de Tarso, cuando él iba y cuando Jesús le dijo, ¿a quién persigues? O más bien le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y cuando él, hermano, cayó de una manera tremenda, dice, casi quedó ciego, él no podía ver. Es cuando el Señor le revela a él que era tiempo de levantarse y usar esos talentos que le había dado a él, hermano, de mucho conocimiento en la palabra, para ponerlos a la obra del Señor. Y eso sucede. Al momento, dice que cuando él se paró, hermano, ya era otro hombre diferente. Amén. Era un hombre cambiado, era una persona diferente. Y desde ahí comenzó a servirle a Dios hasta el día que le quitaron la vida y lo degollaron a él. Entonces, la vida, hermano, nosotros deberíamos de poner nuestro tiempo, aparte del tiempo, nuestros talentos, nuestros dones que Dios ha dado para nuestras vidas, para el servicio de Él, y hacerlo con fidelidad. No hay que perder tiempo. La vida es corta, se va rápido, ¿sí o no? ¿Cuánta gente se murió hoy? Miles de personas. Y los que se han muerto hoy quizás tuvieron la oportunidad de servirle a Dios con sus talentos, con sus dones, pero lo ignoraron, como dice la parábola. Ahorita lo vamos a leer, de los talentos, que representa prácticamente las cosas que nos ha dado, los regalos que Dios nos ha dado, y la gente los entierra, y la gente dice, no, es que tengo miedo, no me atrevo a hacer esto. Entonces, Dios es severo, y Dios nos dirá, hermano, que las cosas que nos dio tenían que haber producido, tenían que haberse multiplicado. Por eso el talento que Dios nos ha dado, no lo enterremos. Le voy a mostrar otra porción de la Biblia. Vaya conmigo a Romanos. Romanos 12, chapter 12, verse 6 and 8. Romanos 12, 6 y 8. Y ahí vamos a ver, hermanos, detalladamente, el apóstol San Pablo le escribe a la iglesia de los romanos y les está dando unas diferentes
hermano, cosas que Dios ha dado, determinadas cosas a los hombres de todos los tiempos. Mire lo que dice, Dios en su gracia, versículo número 6, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien. Para hacer bien, dice, determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírveles bien. Después dice, si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. O sea, no seas tan codo, no seas tan tacaño, lo dijo la hermana. O sea, si una persona tiene el don de dar, así como fue, hermano, José de Arimatea. José de Arimatea era un hombre que muy poco se menciona. Ya vamos a tener en las próximas semanas, hermano, también estudios de estos hombres que han estado siempre en el anonimato, o sea, detrás de cámaras, pero que fueron hombres que siempre dieron ese ancho en lo que se refiere en el don que Dios les había dado. José de Arimatea era un hombre que era bendecido, tenía riquezas y quizás estuvo a lo mejor ahí un poquito medio escondidito y todo, pero al final fue un hombre fiel, era discípulo de Jesucristo, un fiel discípulo del Maestro. Él tenía la tumba, o sea, su propiedad de su terreno donde él fue. Y mire qué valor. Fue y se le presentó a Poncio Pilato y le dijo, ¿sabes qué? Dame el cuerpo del Señor. Y él dice que compró una tela de linísimo fino, lo envolvió y lo llevó al lugar donde era de él y ahí lo puso. ¿Por qué? Porque era un hombre que era generoso en dar. Era ese lugar, hermano, le aseguro que era un lugar excelente. ¿Por qué? Porque él lo quiso hacer para el mejor, que es Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso nosotros debemos de servir a Dios en cualquier área que nosotros hayamos, hermano. Usted se conoce, usted sabe qué es lo que tiene, ¿sí o no? Usted dice, bueno, yo soy bueno para animar. No para desanimar, Por favor, no. Ahí dice animar. No me desanime a nadie, por favor. Anime a las personas a venir a la iglesia. Anime a que se entreguen a Cristo. Si usted tiene ese don, esa gracia, hermano, hágalo. O si usted, hermano, tiene el don de servir a otros, dice, sírvalos bien. No les sirva a mitad. Eso dice la Biblia. Sírvales bien. Si usted tiene ese don, hágalo, sírvalo, pero utilícelo. No lo entierre. ¿Cuántos dicen amén? Dice, si eres maestro también, o si tu don es dar, ya lo leímos. Dice, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. No todos tienen esa capacidad, pero todos tenemos el deseo, me imagino, de darle al Señor lo mejor. Y si tienes el don, dice, al final del verso dice, y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Sé bondadoso con ellos, háblales bien, ayúdalos, guarda para ellos siempre un buen lugar donde se sientan ellos a gusto. Sé bondadoso, sé cariñoso, porque en el corazón del cristiano no debe de existir el odio ni el rencor, amén. No debe, ¿o sí? No debe. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo, si no estoy mal, es 15:37, dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos, dice, que os améis los unos a los otros. Y eso es lo que Dios dice por medio del apóstol Pablo en Romanos, dice, y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto, muéstrales bondad, pero una bondad genuina, sincera. Entonces el servicio, los talentos, los dones comienzan, ahí le va, vamos a empezar a enumerar con una vida de rendida a Dios. Porque si usted no está bien rendido a Dios, no va a poder hacer eso, hermano, no lo va a poder lograr. Pero hay que estar rendidos a Dios, dispuestos a hacerlo con un corazón dispuesto también. Así como el apóstol Pedro, estos hombres, al momento de que ellos escribían esto, lo estaban, hermano, aplicando también con su ejemplo, amén. El apóstol Pedro dice aquí, en la porción que leímos de Primera de Pedro, capítulo número 4, verso 10, dice, cada uno según el don que ha recibido. No dice que a lo mejor va a recibir o que a lo mejor le van a dar. No, ya recibimos un don.
Entonces tenemos que aplicarlo porque es parte de la mayordomía cristiana. Y ahorita vamos a ver todo lo que estamos diciendo aquí, hermanos, es parte para nuestro crecimiento como hijos, como creyentes, como servidores, porque Dios nos ha puesto en un lugar para desarrollar lo que Él nos ha puesto, nos ha prestado, y solamente somos mayordomos al servicio del dueño de todo. ¿Cómo se llama el dueño de todo? Jesus Christ, Jesús. Entonces, el servicio comienza con una vida rendida al Señor, con un corazón dispuesto, pero aquí viene lo bueno también, y con una actitud correcta. Con una actitud correcta. Porque a veces venimos a la iglesia, hermano, y no traemos la actitud correcta. Quizás a lo mejor traemos un corazón dispuesto o traemos una vida rendida, pero la actitud no es una actitud correcta. Tenemos que tener esas tres cosas para que vayamos caminando como Dios manda. Entonces, no servimos por obligación. O sí, usted dígame si alguien yo le he forzado aquí que tiene que servir. No, usted lo hace por amor o no. Yo lo hago por amor. Yo estoy aquí por amor al Señor. Yo no lo hago por obligación, lo hago por amor y por gratitud. Como decía esa alabanza, mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido, estabas pensando en mí. ¿Creen que Jesús se merece nuestra vida entera, sí o no? Tanto que Él sufrió. Lo que pasa es que no lo hemos digerido bien. El día que, hermano, se nos revele bien esos momentos cuando Él iba al Gólgota, cuando Él iba, hermano, a sufrir, Él iba a ser crucificado y una muerte terrible, que soltaron a este tipo sinvergüenza, Barrabás, y hermano, y dejaron a Jesús que pagara el precio, hermano. Imagínense cómo se sintió el Señor. Pero todo lo hizo con una actitud correcta al Señor, con un corazón que Él tenía dispuesto a morir y con una vida rendida también a su Padre. Eso se llama, hermanos, dedicarle la mayordomía a su Padre Celestial. Y Dios quiere que hagamos lo mismo también a la iglesia. Pero hoy la gente no quiere sufrir. Hoy el cristiano, hermano, todo se le hace muy fácil y decir, lo más fácil es decirles, no puedo. En vez de decir, sí, claro, sí puedo. ¿Por qué? Porque si este hermano pudo, el apóstol Pedro, Pablo pudo, ¿por qué yo no? Si ellos eran también de carne y hueso como nosotros. Amén. Entonces la mayordomía en estos casos, hermano, es muy importante y muy necesaria, porque un día todos compareceremos ante el Señor. Voy a mencionar algunos talentos naturales, capacidades dadas por Dios. Vaya conmigo en el capítulo de Mateo 25, 14, capítulo 25 de Mateo, versículo 14, para que vamos a ver, hermano, cuál es la parábola de los talentos. Prácticamente es algo, hermano, como una similitud de que el talento era una moneda en esos tiempos, pero en cierta manera Dios se está representando como algo que Dios nos da para servirle en su obra. Capítulo 25 de Mateo. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén, por favor. Aleluya, sí, amén se tiene que decir. Capítulo 25, versículo 14 en adelante, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice, y a uno dio 5 talentos, o sea, esas eran las moneditas de esos tiempos, pero también representa, como le digo, de una manera los dones o las capacidades dadas por Dios a cada persona. Y a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Ponga atención. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. O sea, lo pusieron a trabajar, su talento que Dios les había dado. Pusieron en práctica lo que Dios, hermano, había puesto en sus corazones. Dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. No era de él. Mire, dice, ¿el dinero de quién? De su señor, no era de él. En la próxima semana también vamos a hablar acerca del dinero y las finanzas, porque es de Dios.
Pero mire lo que dice aquí. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, dice, y arregló cuentas con ellos. Mire lo que dice. Y llegando al que había recibido 5 talentos, todas estas palabras son de Cristo, Jesús las habló, es una parábola y que viene siendo verdad, porque Jesús jamás habló mentira, siempre habló verdad, siempre, amén. Dice, llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Aleluya. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mire, continúo leyendo. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. O sea, puso a trabajar ese talento que Dios le dio. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero mire cómo, note cómo el Señor dice, sobre poco has sido fiel, sobre poco. Pero el Señor en su generosidad, en su hermano, su amor tan grande, dice, sobre mucho te pondré. O sea, Dios es, hermano, generoso a manos grandes. Cuando nosotros a veces estamos sirviendo en algo tan pequeño, pero Dios nos pone en cosas grandes por fieles. No es por la inteligencia que tengamos, sino por la fidelidad que seamos a Dios. Su Señor le dijo, buen siervo fiel. Pero llegando, mire, aquí viene lo bueno. ¿Está listo? Porque el Señor es así. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro. Me imagino, pobre temblando, ¿no? Que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y me fui y escondí tu talento. No dice mi talento, tu talento. El que Dios le había dado. En la tierra, dice, y aquí tienes lo que es tuyo. Pero miren las palabras del Señor. ¿Cómo les dijo a los otros? Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Respondiendo su Señor, en el verso 26 le dice, respondió su Señor y le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y dadlo a quien tiene 10 talentos. Entonces, aquí lo que se refiere, hermanos, y hay otra versión que es un poquito más fuerte. La versión creo que es traducción del lenguaje actual. Se la voy a leer para que vea qué palabras también el Señor habla en el caso de esta historia, en el libro de San Mateo que estamos leyendo, capítulo 25, el versículo que leí es el 27. Mire cómo dice, en la Nueva Traducción Viviente dice, ¿por qué no depositaste? Perdón, verso 26, pero el amo le respondió, el Señor, siervo perezoso y perezoso, ¿sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé? ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido tener algún interés. Entonces aquí lo que se refiere, hermanos, es de que no podemos dejar a un lado las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Necesitamos tomar en cuenta estos ejemplos de la palabra y poner a trabajar los dones y los talentos que han sido puestos por Dios y que son de Él para el beneficio de su obra. Porque, así como le dije, muchos de nosotros podemos tener talento, y lo voy a mencionar algunos, ahora sí. Algunos talentos, o algunos pueden tener talentos como en música y adoración, en canto. O sea que son cosas naturales, pues. En predicación también, en la escritura, en la arte. Hay personas que saben dibujar y nunca han ido a dibujar a una escuela de dibujo, pero tienen arte. ¿Han visto a esos niños que tienen ese talento? Que uno dice, wow, ¿cómo dibuja? O liderazgo organizacional también, administración financiera. Hay gente que es buena para las matemáticas también, hermano. Y a veces, hermano, uno aquí se anda quebrando la cabeza, no sabe uno cómo hacerle. Con Excel y todo eso, yo no sé nada de eso. Y digo, pues, pero hay gente que tiene, hermano, y que rápido tiene ese talento, pero no lo utilizan.
Trabajo manual, también saben hacer, hermano, tejer cosas ahí, hacer cositas, hermano. Me acuerdo que en la escuela nos ponían con unas cositas que tenían clavos y ahí con el hilo ese del estambre, ¿se llama? Estambre, y ahí estaban, hermano. Cuando uno pensaba, ya estaba saliendo la bufanda. Otras personas que saben tejer. Yo tengo una, hermano, cuñada que hace cosas, hermano, trabajos manuales con mucha inteligencia, pero muchas veces no somos obedientes a Dios. Tecnología y medios también. Hay gente que es buena para la tecnología, que no han estudiado, hermano, tienen conocimiento de mover, hermano, tantas cosas en la computadora que pueden servir para el beneficio de la obra, para hacer anuncios, para, hermano, evangelizar a medio mundo, pero ahí lo tienen guardado. Por eso, si usted al final tiene algún talento, búsqueme, por favor, para anotarlo. Es decir, hermano, yo tengo ese talento, pastor, yo quiero que me anote y yo le voy a ayudar a la obra de Dios. No ayudarle, yo voy a servir en la obra de Dios. Y tiene también el cosa que pueda, cualquier cosa que mencioné, puede hacerlo. También en Romanos, vamos a ir al libro de Romanos, para ver otros puntos que ahora sí son de los dones del Espíritu. Estos fueron talentos naturales que han sido dados, porque hay gente que no es cristiana y tiene esos talentos, amén. Hay gente que ni sabe, o a veces que es gente, hermano, gnóstica, es gente que, hermano, atea, pero tiene unos talentos tremendos, tiene, hermano, unas cosas que han sido puestas en su vida, hermano, capacidades dadas por Dios, pero no los usan para el reino de Dios, los usan para el reino de ellos. Entonces, según Romanos también, capítulo número 12, vamos a leer el versículo número 6 en adelante, Romans 12, chapter 12, verse 6 and on, dice, aquí vienen los dones ya. Aquí vienen los dones. Dice, entonces según Romanos vamos a ver algunos dones que ya son al cristiano, que han sido, hermano, ya dados por medio del Espíritu Santo para que puedan ministrar también en las cosas de la iglesia. Dice el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Dice, o si de servicio, en servir. O el que enseña también en la enseñanza. El que exhorta también en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Y después, hermano, continúa tantas cosas de lo que viene siendo los deberes cristianos, que es el capítulo número 12, pero significa que nosotros debemos de poner énfasis como creyentes a aplicar estos regalos para Dios y para la obra, porque un día, ahí mismo, vaya conmigo también al capítulo número 14 de Romanos, solo el próximo capítulo de Romanos, chapter 14, verso 12, verse 12. Capítulo 14, verso 12. Romans. Y dice la Biblia, de todo lo que Dios nos ha dado, hermano, de esos talentos, de esos dones, de todo, es parte de la vida cristiana, de la mayordomía que Dios nos ha delegado hacer mientras estemos en este cuerpo. Pero mire lo que dice Romanos 14, 12, dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Nadie se va a escapar. Pero puede decir, hermano, pero yo también. Sí, no necesita ser pastor. No necesita ser líder, no necesita ser evangelista, hermano, maestro, profeta, apóstol. No, dice cada uno significa cada uno. Cada uno daremos a Dios cuentas, así como en la parábola de los talentos que Dios usó estos tres personajes, estos tres hombres, y el último lo enterró, y fue cuando el Señor le dio esas palabras fuertes. ¿Por qué? Porque no podemos dejar, hermano, lo que Dios nos ha dado para el servicio de su obra. Es importante servirle a Él. ¿Cuánto lo creen? Entonces, Dios evalúa nuestra fidelidad. No nuestro tamaño de ministerio, de trabajo que nos ponga a hacer. Él ve la fidelidad, aunque sea algo poquito, aunque sea, hermano, aspirar. Es algo que Dios lo ve, hermano.
Si usted no tiene claro, no todos vamos a tener el privilegio de predicar en un púlpito, pero sí todos tenemos, hermano, nuestra boca para hablarle a la gente de Cristo allá afuera, amén. Eso es parte también de la mayordomía, de que tenemos que hacerlo también. Entonces es importante tener mucho, hermano, darle mucha importancia a esto y saber gestionarlo, todo lo que Dios nos está hablando, para que seamos creyentes, que un día cuando nos presentemos delante de Dios todos, usted por lo menos le diga, Señor, yo hice lo que tu palabra me mandaba, aunque fue poquito, pero lo hice. Y Él le va a dar su recompensa conforme a lo que hayamos hecho. Y hagámoslo con gratitud. Por eso, cuando vengamos al servicio, los que son servidores, los que vienen, hermano, con una, a veces carga, viene uno con carga y todo, pero hay que venir dispuestos. ¿Ustedes creen que los pastores o los predicadores o todos también tienen muchas pruebas y luchas? Pero estamos, igual que ustedes, peleando la batalla, estamos obedeciendo al evangelio, porque Dios también a nosotros un día también nos va a sentar ahí también. La pregunta es, ¿qué le vamos a decir si tuvimos la oportunidad de hacerlo? Entonces, Dios, hermano, ahora la pregunta no es, ¿tengo dones? Porque sí lo tiene. O talentos. Sino la pregunta es, ¿estoy usando mis dones para servir? Un don que no se usa o un talento que no se usa, se estanca, ¿sí o no? Después la gente dice, lo hubiera hecho, pero ya está muy grande. Ya llegó a los 70 años, 80, y ahora sí quiere servirle al Señor. Cuando de joven pudo y no lo hizo. Pues hay que aprovechar el tiempo también, que es otra de las virtudes que Dios nos ha dado también en nuestras manos. El tiempo hay que, hermano, llevarlo bien. Hay que distribuir el tiempo. Hay gente que dice, pastor, es que no tengo tiempo. Sí tiene tiempo. Lo único es que no quiere. Amén. El tiempo está ahí. Hay otro dicho que dice, hay más tiempo que vida. Entonces es importante, hermanos, con todo el amor que Dios nos ha dado, hagámoslo para nuestro beneficio. Entonces vamos a ver algunas características de un buen mayordomo en el servicio. Algunas características, apúntelas si quiere, son 4 o 5, para que usted las apunte. Y vamos a ver, hermano, que esas características de un buen mayordomo son, hermano, importantes y que tarde que temprano van a resaltar cuando menos usted lo piense. Mire, la primera, fidelidad. Aunque nadie lo vea, usted sea fiel. Aunque nadie lo vea. Cuando usted venga a la iglesia o cuando venga y que no hay nadie aquí, usted haga las cosas como si estuviera, hermano, alguien viéndolo, pero nadie lo está viendo. Hágalo con fidelidad. La segunda, con humildad también. Reconozca que todo viene de Dios. Amén. Todo viene de Dios. Reconozcamos que el aire que hoy estamos respirando viene de Dios. Me acuerdo hace mucho, cuando estaba más joven de lo que estoy, le dije a mi papá, es que yo quería esto y esto y esto. Y uno le pide, ¿no? Como un niño, ¿no? Y él me dijo un día, hijo, imagínate que Dios nos vendiera el oxígeno que estás respirando. ¿Con qué te lo compraría? ¿En serio? Ponga a pensar. Yo me quedé a pensar también. Wow, sí. Entonces, es un privilegio estar con respirando y que no nos cobre Dios. Es algo, el oxígeno, hermano, es algo que tiene una explicación biológica grande y todo, pero la gente no lo entiende. La gente hace lo malo y no saben que el respirar es una bendición de Dios, es reconocer que también todo eso viene de Dios. Amén. La responsabilidad también, responsables, porque
que cuidemos lo que Dios nos ha confiado, que seamos responsables, que si esta cosa es de Dios, hermano, que no la cuidemos como cosa que es parte de las cosas de Dios, moverla o ponerla en su lugar, el micrófono, cualquier cosa que sea, hermano, con cuidado, porque es responsabilidad de nosotros como buenos, hermano, mayordomos, como buenos, hermano, personas que somos al servicio de Dios en los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Disponibilidad también. Estemos dispuestos cuando Dios nos llama. ¿Cuántos están dispuestos? Así como cuando Dios se le revelaba a Samuel a ciertas horas de la noche o en la madrugada, decía: Samuel, Samuel. Y Samuel: heme aquí, Señor, aquí estoy. Porque estaba dispuesto, había disponibilidad. Amén. Están muy serios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, están dispuestos cuando Dios nos llama, a ver, que te digan: fulanitos, necesito aquí. Amén. Así como José, hermano, el de Egipto, era un hombre que estaba dispuesto en cualquier situación, en cualquier momento de su vida, hermano. Igual el apóstol San Pablo, si podemos ir, hermano, vaya conmigo a la 2 de Corintios para que veamos cómo había disponibilidad en este hombre. 2 de Corintios, capítulo número 11. Vaya conmigo, por favor, para que veamos lo que viene siendo la importancia de la disponibilidad. 11. Capítulo 11, 2 de Corintios, 2 Corinthians, chapter 11. Y empieza, hermano, a tener, hermano, el apóstol Pablo esta disponibilidad cuando Dios lo llamaba y cuando él estaba ahí. Verso 25 dice: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, y en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez como la iglesia de la bahía. Así estaba Pablo. Pero estaba dispuesto, hermano, amén. Había disponibilidad en él. Y así, hermano, que Dios quiere que esa disponibilidad la tengamos, porque la vida cristiana no es de color de rosa, no es tan fácil, no es como muchos predicadores la pintan, que dicen que, hermano, cuando uno se hace cristiano, todo cambia, todo va a ser bendición, va a haber, hermano, vastidad en todas las cosas, no vas a tener problemas. Eso es mentira, amén. La vida cristiana, cuando uno se hace cristiano, más problemas va a haber, yo creo. ¿O no? Más todavía, porque ahora usted ya no va a estar a favor del sistema mundano. Usted va a estar, hermano, en el trabajo viendo tantas injusticias, tantas cosas que los empleados, los trabajadores hacen ahí, y usted ya no va a estar a favor de eso. Entonces usted va a estar, hermano, ahora siendo un hombre diferente, transformado, porque ha sido, hermano, la gracia de Dios la que lo transformó, y ya no va a estar, hermano, a favor de ese tipo de personas. Y es cuando empieza el problema. El otro punto también de la característica de un buen mayordomo es la excelencia. Sirva con lo mejor, no con lo que le sobra. En todo lo que Dios nos ha dado. Si usted tiene un carro recién sacado del año, hermano, usted diga: voy a traer un hermano a la iglesia, aleluya. Siéntelo ahí en ese BMW que Dios le prestó y tráigalo, úselo con lo mejor para el Señor. Pero ahora dicen: no se suba, especialmente que está lloviendo, quítese los zapatos, por favor. O si Dios le regala una casa para hacer un grupo ahí, para tener una reunión y todo, y Dios vienen los niños y acabo de comprar ese sofá ahí en Macy's, no se siente ahí. Entonces, ¿para qué Dios se lo da? Es que hay que darlo para el Señor, eso es material. Y después el problema, como lo ama tanto y todo, de repente viene un incendio y se le quema todo. Y después ya no tiene: Señor, perdóname, ya no lo voy a hacer. Y ahí viene el Señor otra vez. Entonces, la excelencia hay que servirlo con lo mejor, hermano. Si vamos a hacer una comidita, o si vamos a invitar a alguien, hermano,
compre las mejores cosas orgánicas, si es que se puede. Sí, pues para que la gente coma saludable, diga, Señor, es como si, como dice Colosenses 3:23, todo lo que hagamos sea para el Señor, hagámoslo de corazón, para Él, no para los hombres. Va a venir el hermano, va a venir, pero cuando va al pastor le dan comida ahí, hermano, de la que ya tiene 3 días. Tenga, pastor, esta está buena, y el pastor, amén, en el nombre del Señor se la come. Y el rato, ay, hermana, ¿qué me dio? Pero hagámoslo con excelencia, amén. Excelencia, es una palabra muy, muy grande. Excelencia para el excelente, que es nuestro Señor. Porque Él dice que lo que uno hace en privado, lo va a recompensar en público. Al rato van a decir, hermano, el Señor un día nos diga, mire, esta hermanita, usted es la que ve aquí, esta hermanita daba lo mejor, con excelencia. Entonces, con lo mejor, como la ancianita que dio también, aquella dracma, ¿se acuerdan que la echó? Todos los demás echaron, dice, pero de lo que le sobraba. Sí, de lo que le sobraba. La gente dice, es que, sí, me sobra uno de $1, te lo voy a dar, Señor. ¿Para qué, hermano? Pero la señora esta, la viejecita, dio lo único que tenía. Y Jesús les dijo, miren, ustedes dieron de lo que les sobra, pero esta dio de lo que no tenía. Era para su único sustento. Y eso Dios quiere, que seamos excelentes en eso. Amén. Entonces, seamos cautelosos y diligentes, porque el Señor al regresar va a premiar. Aquellos 2 primeros que vimos en Mateo 25, los va a premiar. Pero va a reprender al tercero, que le dijo, siervo malo y perezoso. Y le quitó lo que tenía. Entonces, ¿qué lecciones estamos recibiendo en esta parábola, hermanos, que leímos? Dios distribuye los dones según la capacidad, amén. A cada uno, no todos recibimos lo mismo, pero todos recibimos algo. Por eso lo menciono, no todos vamos a predicar en un púlpito, pero podemos todos hablarle a alguien de Cristo. No es, hermano, no es lo que Dios nos da tanto, sino cómo nos lo da para hacer lo que Él quiere. Entonces, hermano, Dios quiere que no enterremos ese don por miedo, o pereza, o egoísmo, o infidelidad. Al contrario, que lo limpiemos nuestra vida y la pongamos a los pies del Señor, a los pies del Maestro, para que pueda ser Él, hermano, como un buen alfarero, limpiarnos, pulirnos, hermano, y poner, hermano, este vaso para que pueda servir a los demás. Quitar esas cosas que a veces, hermano, nos ponemos, somos los reyes, las reinas de las excusas, y decimos, no, es que no sirvo por esto y por otro, pero ¿por qué los demás sí sirven? Es la pregunta. Amén. Dios quiere que todos sirvamos, que todos usemos ese talento, esa capacidad. Si usted tiene la capacidad, usted venga y dígame, pastor, yo tengo esta capacidad, yo puedo hacer esto. Amén. Yo soy ingeniero en sonido, aleluya. Yo sé mover la computadora de pe a pa. Está bien, qué bueno, venga, ayúdenos, por favor. Yo sé aspirar bien y todo, yo sé limpiar, tengo una compañía de limpieza, yo puedo limpiar este lugar. Está bien. Le digo que usted no va a estar predicando aquí, pero va a estar haciendo algo para la obra de Dios. Y Dios le va a decir estas palabras. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces el problema no es tener poco, amén. El problema es no ser fiel con lo poco. Y ese es el problema. Y por eso la mayordomía en el servicio, hermano, en lo que viene siendo, en lo que Dios nos ha confiado como mayordomos, hermano, no es un título, es una responsabilidad delante de Dios. Diga conmigo, responsabilidad. Responsabilidad delante de Dios, no con el pastor, no con la iglesia local, ni con el ministerio, sino con Dios. Es una responsabilidad como hijos delante de Dios nuestro Señor. Es una responsabilidad suya y mía, no solamente mía, suya también. Suya también. Entonces, Dios quiere que nos preguntemos,
si somos solamente espectadores o administradores. ¿Estamos sirviendo con fidelidad o con comodidad? Y por eso Dios nos llama a una evaluación, de que podamos evaluar nuestra vida y poder, hermano, dar lo mejor de nosotros, de lo que nosotros tenemos, dárselo a Él. Qué lindo, hermano, ver ejemplos de mujeres, de hombres, de tantas personas que fueron, hermano, personas que dejaron todo, su vida, hermano, su tiempo, dejaron sus talentos para el Señor, hermano, se exprimieron, se desgastaron para el Señor y fueron, hermano, personas, le aseguro, bienaventuradas, porque un día estarán de pie delante del Dios Todopoderoso y Dios les va a decir: bien, siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, hermano, en base a este tema tan importante, usted medite lo que viene siendo, hermanos, esta responsabilidad tan grande que tenemos. Es una responsabilidad, hermanos, que no, hermanos, es de todos, pero es para todos. Y necesitamos nosotros ser, hermano, fieles a Dios. Amén. Necesitamos ser fieles a Dios. Porque cada día, hermanos, que pasa, el tiempo se está terminando. Como el tiempo que hablábamos la semana pasada. ¿Cómo estamos ocupando nuestro tiempo para el Señor? Vaya conmigo al capítulo número 2 de Lucas, ya casi para ir terminando. Amén. Mire cómo está esta historia también. Capítulo número 2, The Gospel of Luke, chapter 2, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, para que vea cómo es este ejemplo tan grande que tenemos de que la edad no importa. La edad no importa, las circunstancias no importan, lo que importa es la fidelidad a Dios. Verso 33 en adelante dice: y José y su madre estaban maravillados, versículo 33, capítulo 2 de Lucas. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Entre paréntesis dice: y una espada traspasará tu misma alma, dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Verso 36, es donde quiero que se enfoque. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, dice, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Qué tremendo, ¿no? Sabía la mayordomía que tenía que hacer esta mujer. ¿Dice en la Biblia eso o no? O sea, estuvo con su marido 7 años y después quedó viuda era viuda por 84 años. Y no andaba buscando galán. Andaba buscando agradar a Dios. Verso 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Y hablaba del niño, mire, a todos los que esperaban la rendición en Jerusalén. Entonces ella cumplió también su trabajo como esa mujer que tenía esa responsabilidad de aplicar esos dones que ella tenía. O sea, a ella, hermano, lo hacía presentándose de día y de noche ante Dios. Quizás no predicaba o quizás no hacía otras cosas, pero estaba ahí haciendo lo que Dios le había dado en su corazón.
Y después dice, esta mujer anciana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, dice, y hablaba del niño a todos los que esperaban la rendición de Jerusalén. O sea, le evangelizó a todas aquellas personas de que ese niño era el Hijo de Dios. Entonces, les animo, amados hermanos, a ser valientes, amén. No entierre lo que Dios le dio. Desentiérrelo y póngalo a trabajar. Si usted es buen hermano o buen hermano, que hay gente, yo conozco hermanos que quizás no predican, pero mira qué buenos son para invitar gente, para convencer gente. Y gente que traen invitados. Si eso, hermano, lo tenemos, hagámoslo. Si hay gente que usted sabe motivar, hágalo. Traiga personas. Use esos dones, esos talentos que Dios le dio. No los tenga ahí, hermano, solamente en la cama, tirados ahí, arrumbados. Como a veces tenemos la Biblia, hermanos, que tiene hasta polvo ya. Desempólvela, léala y nútrase de la palabra. Para que podamos ser hombres y mujeres. Escuchemos las palabras un día del Señor y nos diga, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Te voy a poner en lo mucho. Y Dios está dispuesto a hacerlo. Amén. Dios lo quiere hacer. Pero hay que empezar. Desde ayer teníamos que haber empezado. Hay que empezar. Porque el tiempo se está acabando. El tiempo pasa. El tiempo pasa. Y es otra de las cosas que muchas veces no nos damos cuenta. El tiempo pasa. El tiempo se acaba. El tiempo camina. Habrá un día rendición de cuentas ante Dios. ¿Y qué voy a hacer? Entonces, no puedo yo quedarme estático. No me puedo quedar parado ahí. Por lo menos, yo puedo decir, hermano, yo puedo ir a manejar para traer a alguien. Yo soy buen chofer también. Yo manejé un tráiler. Bueno, véngase. Amén. Entonces, este es un tema que nos ayuda bastante a que podamos valorar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque sabemos que todo le pertenece a Dios, ¿sí o no? Y así como decía Pedro, lo leo una vez más, dice, cada uno, o sea, cada ser humano, cada creyente, según según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cierre sus ojos. Close your eyes. Que Dios bendiga también a los oyentes que están a través de las redes sociales. Que también puedan poner su comentario de dónde nos visitan o de dónde nos escuchan. Que puedan también mencionar sus deseos también de servir a Dios allá en sus tierras, en donde ellos vivan. Que usen esos talentos, que usen esos dones que Dios les ha puesto en su corazón, allá en su pueblo, en su tierra, en su país. Porque Cristo un día nos llamará cuentas. Así con unos minutos, con ese silencio, podemos meditar. Usted medita en la palabra de Dios. Si Dios le ha hablado su vida, tómela en el corazón, no la desprecie. Si Dios nos ha hablado, me ha hablado a mi vida, ¿yo qué? Yo también tengo que poner en práctica lo que Dios nos ha dado. No podemos encerrarlos en un closet, esos talentos, esos dones. Solo medite. El Espíritu Santo le ayude, le fortalezca. Y todo hágalo para la gloria de Dios. No tenga miedo. Al contrario, tenga el deseo de hacerlo para aquel que se lo merece, aquel que murió en la cruz por nosotros. Que Él es bueno, misericordioso, que nos da la oportunidad. Así como José de Arimatea, él fue un hombre tardío. Tenía miedo, porque él trabajaba en el Sanedrín, también era una persona importante. Pero fue fiel. Era un discípulo verdadero de Jesucristo. Y salió. Puso en práctica esos talentos que él tenía, esos dones.
Se atrevió a ir hasta Poncio Pilato a pedirle el cuerpo con valentía. Y ahí se notó que era un hombre que quería agradar a Dios. Por eso, que esta tarde Dios nos lleve a nuestra casa y que comencemos esta semana nueva con esa mentalidad de la mayordomía en los dones y talentos que Dios ha puesto en nosotros. Que lo hagamos con alegría, con sencillez, que lo hagamos con reverencia, que lo hagamos con prontitud, que lo hagamos, que cada uno de nosotros haga conforme a lo que Dios nos ha puesto, así como leímos Romanos 12, 6 al 8. Usted sabe en cuál es su área, pero lo importante es hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.